Sorry. Samaya Sado Oh. Samaya Sado Manapalaya Mendoza, the dinner with the yes, I saw a much with a method and share and put a home. Fill up my members of the phone, somebody thought, I want to sit in the breeze. So I come back with that is that here I am. Samaya Today you are members of Samaya Sado. Okay, now welcome everyone.
So let's start the opening prayer. Okay, Muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con las plegarias de inicio, de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye chudan sogi chunang la chanchu bardu dagni kyapsu chi dagi tinso jipe sonam ji rola pentir sangye druparcho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadam nyangpe senchen damche dewa damde weyudam dempar jurichi dunyal jijudan dralwar jurichi dunyal mepe dewa dami dralwar jurichi Yerin jada niran dralwe tamnyo lane parjurchi. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Poji Junshi Metotram Rira Jinshi Nide Yampadi Sangye Shinla Mite Purwarji Drugu Nadan Shindu Ye Warsho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Aisenche Namji Sampadam Duji Jeda Jitawa Chejun Dumo Tepaji Choji Korlo Korduso. okay, so now, welcome everyone. So I'm going to start opening my prayer and then this reading the transmission. So during that time, continue meditation. Okay, please. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a continuar entonces con las plegarias y voy a darles la transmisión del texto. Así que ustedes, por favor, continúen en meditación y enfóquense o concéntrense en escuchar. Dorje chawa mo dewa ba garje dorje janje mo je no so de so dorje so je senje lo je mo da da je da da
The new London was a Namana, Nanda, Lama, the Jamanda, so and then go to the Singela. Ye no was a Jam, Masanjime, Javeto, Jibi, Shemada, the Ninja, do what the budget as in Jim on the Singela, Sindon, Chimben, on the sugar dobra Singelo, Mawada Nembe Singela, the Ojo dobra Singela, the Shalom dobra Singela, those are not Singela. Kana ishi the Java Singela, those was such a Jimunjo, dobra Singela, those. The nation doing about the Jibut Kaden de la Pemba Madonna, Sandaya, Javagala, Jamatacho, Chinji, the Jasoga, Brother, colonization to Ramandos. Your mother, Javaranga, Davanya, the Yamane, the Mother, Morando, Lepona, the one Bijambo, so the Mata to get it that. Into a change of Gala, Dada, so on the rest and on will what the Samba Joga, Jondo, the General Deja, one version of Moja, that you hit Jim and I do it, and the Machine to just enough. Little over to me, there's some that you know the war. The Wagundo and the Lamadan, the Michu, Bolon, you just saw them, Jimmy, there are the Dorje Changia Gombanya, the show, Joseph Jordan, Majekona, Chivana, Kone Kondo Pewa Show. Nipa Shinjiro Mane Sanje Chunda Deju, the Mane that is the Sawa, Shibatra, the Sun. Jitin the Chimbe Gala, the Majina, the Che, me, ya, bebe, the Sanje cover the Tobe, cover the Tobe, the Jamba Shepard, didn't give up. Chaya Chua Madija Bebe the Chur, Buddha and Basum Dembe, Basum Dembe, Chuji. Jurba Chua, Jan, the Demba, Maybe, but the other and Demba Su. It's a Mazoba, Tuja, Juraba, the Demba. Neja de la Majo, not the Maybe, but the Demba Guru Sugar, Juraba, the Show Saint John, the Gary Samazina Chuje, the Nimishi, the Simba Hava to Jurova, the Abone, Jela, the Tango, Jijong Ashi Chao, the day, the Siba Chane, the G, Tonshi, the Yula, the Gabashitavale, the Lobo Sanji. Jiti to Chuna, the Jungle, the Sanja, Majabaga, Shitavale, when they were to Naji, the Gavacha, Mogawa Sanja, some judge, the some don't you, the Odamaka, Gava, Judge, the Kapa to this Chavala, the Sanja Savata. Did you saw the day of the Janatago, the Gava Judge, or the Kapa Santi, Chavala, the Sanja, Chawa, did you say, the Odamaka, not just on, then the Kalabatona, the Gavala, the Sanja Chavata, did you John, tell remember. Mengoji the Dunja John, the Galava, the Sanjaja, don't touch the two John, the Jilla Cavas, but the join the Jilla the Machape, the Guru. Don't sometimes Chuya Jazuchimo Chidu, the Yavala. Medope Mandama, don't chin, the Walla Sound, the Lady, the change, the Mihijatawe. Tarika Padilla Sanjay Don Chumatia Tunji, Barashita, Tarika Padilla Kava Sampayan, Shikava, Kalpia Jinaman Zamura Tavashan, the Jugo, Namki the Saloy Jete, Toby, so it is such a Kowa, Jucho. So the Jita Tarato Chigo, Namjet, Salo, Salaba, the Sanjay, watch and by one of the Sanjay Don, Jidin, come there, it is a negation, which all doji, to trade one brother of Sanjay, the children go over Joe. To make up by in or there or the Tago Jagavari. Ringing to join there or the Gavatan, the Sanjay don't the church on there or the ringing chief. Kapa, the Tonta Church on the Dala, so the Nanga cover the Pimacalaba, the Marantuala, the Nangal, the Tena, the Kunjo, some Jedi,
Sanga doji tibe temba nerenga sonyo jita mijung de jita oji chirin bebe jita kuya ja kaba toba bebe kaba kun chi cha kun kun chi cha wala jungwa tse jita sanje mun jung kuya jita jabu ye jawa temba sanga ja chira taso jita de jita sanje kaya tibe temba de la hanga chun la de jita kaba cha wa de wo do jita kaba me do go ba shi sha wa jo we tse ji de san jin jang bei ya nya bei ya shi cha wa da da ji de ma da so ten ba yin jo de ya sa ha ya chi de ten jo ro ji de ga ba de so je ji de do na de ro ro jo ro ji de ga ba de so ji de mai ten na ya ji de sa ma min jo de ji de san ji si ji de do do me ro ye che ro ji de ye so be ta li ga ba so bo de ji de chu gu na ge ce lo ja Japanese de Twitter, you know, Sanjay Shedder to the Dento, Chimajame Garabai, no. Sanjay Chen, the Chu, the Chu Mison, Sanjay Number Java, Sha Lodge, the Sugar, the Castle, Ponder, Sanjay Chen, then Batan, the Chu, and one there, Sanjay Marjan, the Chimid, the Jagger, the Mejan, the Jet, and Joe, don't over Sanjay home. Undon Zen, either Sajito, and the Maja to the Doshi, like the Sula, and Gom,你多年把家去送吧，一直到年到全毛送吧，收吧，一直上吧，年轻节去见过老过了哇，做的吧，大过年那就是他妈人节，定正节就我南阳到呗，就准备去节前年嘛，在那里，甚至那我说偏多搞的，一直不能拿叫来节，一直小我，生命的钱呢，一直不多缺，生命的钱呢不多缺。不多记得嘛，你这位让我记得怎么就不啷到记得老早我写就上面的看手记得强的记得给咱们这个记得路这样子，去见招聘前的马军官安的记得多长所谓记得七十九我那这记得不得捐的车，电车什么垃圾的二十嘛记得去快把所有的穷记得人家个。山东年呢，记得本地的记得九万，别的没得讲了，记得那我那个总记得他们觉得建交穷啊都。대나이다 다리 산지 켜져 되면 추정 걸로 그런 뭐 숨도 걸대 되는 되게 가봐도 선배지도 고요 가봐 산지만 잡았던 데 봐. 그 추전도 자면도는 잡아 인어도 산지 주 이제 최소자 tem반에서 이제 돈에 tem바 tem바 담배 추어지는 놈나 이제 명가 다지도 체미의 산지 하면 tem바 돈지도 체미 tem바 맞아 봐도 tem바 temba dong shi cha de ji de ga ba de temba so no ji chen do ji la da san jie na ji de ba de ji chu chen ye ji ji de nyam so len ba me ba yin la da ye san ji de de temba de ji de kun san tu ji de ba ji de de sa temba ma ji ta som ji de be de nga ja ta som ji de long de nga ja ta som ji de da tam ji be ji de nga ja ta ji de ji de nga ja ta chu ये वाले जिधर दादा जिधर आजा था हम जा था दिन बाम जिधर जवाब समना तो बाम जिधर तो ये दांत समझे तो से दांत वादा जिधर न्यू मुंबई में निमा ते जिमा आदो वाजी तो जो जाले वो जिधर मुंबई जिधर बांगो मानो पर जो वाजी तो बात हम भी चुजे जो बायां संग वो बात नहीं जाना जितने पे कोई माशो ना ये बना जिधर तो निमा शरण जाओ जिधर मिलों ना फिर तो चुजे जाने 자수야 정도 친절하게 뭐 랑게 이제 마도나 이제 공부 메시지 와던 다왜 랑게 마도나 공부 메시지 와던 다왜 롱도 이제 temba랑 주는 미리 쇼바데 양천데 이제 내된 라서 뭐 셔와 제도 이제 천만년 속에 동가 잠라 이제 다네 tembal라 쇼전지 저기 추시 자와데 이제 남쇼 무슨 메롱지의 양대 양천대의 도구라서 체랑지의 치마 라면 된데 된 잠도 녀와지의 담발라 쇼전에 면체 이 취시자데 코와타달라지는 님고면 불신의 이제 타벨람도 녀와 추 고쇼나네 이제 람제 내세 템베 고르쇼 마시 자와 담발라 쇼제 기회 신이지 마세다 매빈 바데 디발레 이제 산제 춘한게 외실한테电多些是电个人节就能装啊，加热就得这个送的，把大家各家节就得弄，各家节弄他们就是细节就能打，谁都没别就得浪们，两个那么对吧？就是学堂就那对南说那么没西北就得我学不都觉得那个中送节就得电的。그원도 선제제 된제 가서 지 팔바다 탐제체 고마도 탈라가 된주 용다지 달라메 당완이 강조 쉬베지 달라메 당완 조체 송
戒烟啦，学会觉得这都送你的靠顿的些跟着就他们就生意了开展就两次那个就是那边单位给拉链就是明了就是去到刚才看亚洲的多少，然后那边单位给的拉链我这就只能都把送了那么着了，我说这个我那边把对没不能对吧？大爷学会想呢，就在中没变多没变少，我那接拉的我那接的拉学会。这个学会就是东把送了就是那些讲的，他讲就是抗送过完了就是也马上拿就是他人过完就去，啊，你们这都就是过手就给我那边就做个上九的话嘛，现在就是讲究的话嘛，现在现就那个多半个这个这就是天开最。等工头一个月长决定去接了老马了呢，就是季节真的就是对嘛说的前面，那明年就是接送吧。那么给微信也就是把那的那个叫也喏，但他觉得台湾这把就当就这点让就了到位，那我的厂的就是他就纠结的那个没有写叫我带演讲，带演讲他东亚也得根据具体这个演那我怎么就做的什么演，他种经济没可不接，他种经济没可不接当，就是这个也没可不接的了。有往多嘛就往接的，就是这个人间做，已经做了。Oh yeah, okay, so now we are, okay, continue. We are talking about the subject is last week we were talking about the precious life. Still continue precious life. Okay. La semana pasada estuvimos hablando sobre las circunstancias de la vida humana preciosa y esta semana vamos Oh, a continuar hablando sobre la preciosa. okay. Precious life, we remember 8 leisure and 10 endowment. We did 8 leisure discuss. Then we talked the 10 leisure within the 5 from the oneself, or from the oneself condition 5, which is we already discussed. Y ustedes recuerdan que estuvimos hablando de las 8 libertades, las 10 condiciones favorables. Y estuvimos hablando también de que dentro de estas hay 5 que se refieren al yo o al ser. Y el ser tiene que poseer estas 5 condiciones favorables, estas 5 libertades del ser. Oh, now we're talking about the 5 condition from oneself. It is necessarily. Estas 5 condiciones o libertades del ser son absolutamente necesarias. So now today, even though oneself has all the conditions there, 5, which is last week we talked about the completely perfect oneself, including our senses, including the as perfect mental state and so on. But if we don't have outer conditions, 5 conditions they're not there, still we are not perfect human precious life. Y entonces, pero lo que debemos recordar sobre esto, de estas 10 condiciones favorables, es que estas 5, aunque estén presentes, estas 5 condiciones que se refieren al yo, como tener los 5 sentidos funcionando, tener una mente capacitada para entender, aún así necesitamos las otras 5 condiciones que se refieren al entorno. Y si no tenemos las 10, entonces no podemos decir que tenemos una vida humana preciosa. Now other 5 conditions are here as a human precious life. First is the Sanjay Chuandang says, Buddha must appear in this world. Y con respecto a estas 5 condiciones del entorno, la primera en tibetano se dice Sanje Chodam, que significa que un Buda tiene que haber aparecido en la época en que estamos viviendo. Okay. So then the second one, even though Buddha appears, Buddha came in this world, but if there is no Dharma, no Buddha taught, even Buddha did not taught Dharma,
then doesn't matter whether Buddha appears, Buddha alive, Buddha has been in this world, doesn't really matter. La segunda condición es que a pesar de que haya un Buda que haya aparecido o surgido, ese Buda tiene que haber dado enseñanzas. Si ese Buda no ha enseñado el Dharma, no importa que esté presente, incluso que vivamos cuando él está vivo, no hay posibilidad de practicar el Dharma. Oh, the Dharma is the second one. First is the Buddha has to be appear. Not just in up, Buddha appears, attend Buddha alive, Buddha has been here. That's not enough. Dharma has to be taught. Because of the historically Buddha Shakyamuni, when he's enlightened, Buddha Gaya, he didn't taught right away Dharma. And after a few weeks, then requested by the students, then he taught the Dharma. Entonces, ¿a qué se refiere esto cuando hablamos de las condiciones del entorno? Que la primera, es necesario que haya surgido un Buda en el mundo, que haya esta emanación del Buda en el mundo. Y luego que ese Buda haya enseñado el Dharma. Y si no están estas dos condiciones, es imposible entrar al Dharma. Entonces el Buda, incluso cuando estuvo vivo, él estuvo sin enseñar el Dharma durante varios días, durante varias semanas. Y lo hizo fue cuando sus estudiantes le pidieron que enseñara el Dharma. Oh, the first condition is Buddha has to be been here, appear here. The second condition was Dharma, Buddha taught. The second one. Entonces estas dos condiciones son fundamentales. La primera, que haya aparecido un Buda, y en la segunda, que ese Buda haya enseñado el Dharma. Oh, then third condition is that even Buddha taught the teaching must be still alive, still have available in order to study, in order to practice, in order to, teachings and so on. So that's the third one. La tercera condición necesaria es que incluso aunque un Buda haya aparecido y haya enseñado el Dharma, ese Dharma tiene que estar vivo, tiene que haber acceso al Dharma, y ese Dharma tiene que continuar, porque si el Dharma ha desaparecido, entonces tampoco podremos practicarlo. Oh, Buddha has been taught, more than 1,000 years, 1,000 years ago, or 2,000 years back. So still Dharma is alive in order to, we can study, we can practice this. So that's the third conditions. Por ejemplo, el Buda estuvo vivo, apareció hace más de 2000 años, pero sus enseñanzas aún continúan siendo accesibles a nosotros y por lo tanto podemos estudiar y practicar. Eso significa que el Dharma aún está vivo y es la tercera condición. Okay, third one. The fourth condition is, even though Buddha already taught teachings are alive, but if the student is not there, the follower like us, the teachers like available, all the practitioners is not there, so then that does not work. So that is the fourth condition, is necessary. La cuarta condición es que hayan personas interesadas en practicar, estudiar el Dharma. Si los estudiantes no están presentes, si los estudiantes no se esfuerzan y no desean practicar y estudiar el Dharma, entonces no hay manera de que el Dharma sea practicado, y por lo tanto esta es la cuarta condición, que hayan estudiantes interesados en el Dharma. Okay, the fourth one, got it? The fifth one is, so fifth one is the compassion. Y la quinta condición es que hayan personas compasivas. So compassion means here, what it means, the follower of the students, the teachers, especially the teachers, have more compassion towards the student, okay? That's in order to be teachings and so on. So those are necessarily, it's still available, right? So we all have that, some level, but we are not perfect, but we have.
Y esta quinta condición, ¿a qué se refiere con la compasión? Se refiere a que una vez que hay personas practicando el Dharma, esas personas estén dispuestos a enseñar a otros debido al poder de la compasión. Y entonces si existen estos maestros compasivos, entonces habrán personas que se beneficien de estudiar el Dharma. Y esto es muy importante. Incluso en nuestra condición actual aún tenemos acceso a maestros compasivos que con gran compasión enseñan el Dharma. Y aunque a veces no seamos perfectos, esos maestros están allí y lo hacen con compasión y amor hacia los estudiantes. Oh, now we have to look at ourselves right now. We all have these 5 conditions available. You know, first one, Buddha has been here in this world, even though it has been long time. It's still there. Buddha been long time. Dharma is Buddha taught it. Dharma. The second one. The third one is Dharma taught, still available, right? That's not enough. Fourth one is follower of the Dharma, Buddha Dharma, including all the teachers and the students, you know, that's there, the number 4. Number 5 is basically have to have like a good teacher can explain, who has to have compassion, you know, to have a compassion also towards the student in order to teach Dharma. So available, these 5 conditions are, we must be appreciate always, okay? Oh, that's important. Entonces, para poder reconocer que tenemos una vida humana preciosa, no es cualquier clase de vida. Es una vida donde estas 10 condiciones están presentes. Y en particular, estas 5 condiciones son fundamentales. Estas 5 condiciones que se refieren al momento, al lugar y al tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos vivos en una época en que todavía tenemos el conocimiento de la existencia del Buda. Cuando el Buda Sakyamuni estuvo vivo, todavía se tiene ese conocimiento. Luego él enseñó el Dharma y todavía se tiene acceso al Dharma. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que hayan personas que realmente estén interesados en practicar el Dharma, en estudiarlo. La cuarta condición es que hayan estos maestros y estos seguidores del Buda interesados en las enseñanzas y apoyando las enseñanzas, apoyando a los maestros. Y la quinta condición es que debido a esa gran compasión que tienen los maestros, esos maestros se dediquen a ayudar a los estudiantes y a enseñarles con amor y devoción hacia los estudiantes también. Okay, so that's called the 5 outer conditions from outside. From outside means from oneself, other than self. So these are, it's called the precious life, you know, free from the have a time for the leisure, you know, 8 leisure, and 10 or 5 endowment for self, and 5 condition from outside, including the teachings, the Buddha's teaching, or so on. So these are that's called it makes precious life. It does not make a precious life just to have life. It's really precious life, but that's not enough, okay? But same. Okay. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros reconocer? Todas estas condiciones que se refieren a las 8 libertades y las 10 condiciones son necesarias. Las 8 libertades nos permiten tener la capacidad para practicar. Las 5 condiciones que se refieren al yo requieren que el cuerpo o la mente tengan las condiciones para practicar. Y luego tenemos las 5 condiciones externas que se refieren al entorno, al lugar, al tiempo. Entonces, si tenemos estas 18 condiciones, podemos decir que tenemos una vida humana preciosa. Y no es suficiente con estar vivos. ¿Cuántos seres hay vivos que no tienen estas condiciones? Pero si se tienen estas condiciones, entonces esa es una vida humana preciosa. Por supuesto, toda vida es preciosa, pero no es una vida humana preciosa si faltan algunas de estas condiciones. Okay. Now I'm going to say a few words about how to do the precious life practice. Y ahora les voy a explicar cómo hacer esta práctica o meditar en la vida humana preciosa. Oh, now meditation time.
first is very important. You have to be aware what you learn, what is for eight leisure. Be aware about eight leisure. You have to know all the counting numbers, each thing counting, thinking about it. Each time first, or first is like or like the hungry, the hell, because we are not in the hell, we are precious life, we have no problem, heat and cold, and no problem at all, to appreciate each of them, everything, each have to remember that. Then meditate first at leisure, then endowment, each 5 of them, meditate again. This is the way of Kajuba blessing lineage do, for it is generally it has to be this, as this is called the foretigning of the mind, has to meditate for at least for 6 months, for a year, or traditionally it has to. Okay. Entonces, en lo que se refiere a la práctica de cómo meditar en esta lección, en este conocimiento sobre la vida humana preciosa, lo que debemos hacer es que cuando nos sentamos a meditar, tenemos que comenzar a recordar estas 8 libertades. Y por eso yo les recomiendo que ustedes memoricen estas 8 libertades. Tienen que saberlas de memoria. Entonces, empezar. ¿Cuál es la primera? No he renacido como un ser infernal, no estoy atrapado en el infierno, qué afortunado que tengo un cuerpo humano, estoy en el reino humano. Luego, con el reino de los espíritus hambrientos, no he nacido como un espíritu hambriento. Entonces, esta es la forma en que vamos reflexionando y reconociendo cada una de estas condiciones presentes en nuestra vida. Y esto es lo que hacen los maestros en el linaje Kayu, los Kayupas. Ellos se dedican a contemplar estas reflexiones cada día, por lo menos durante 6 meses o quizás durante un año. Las personas meditan recordando estas condiciones propicias o libertades. Y entonces cuando uno tiene esta meditación, uno realmente reconoce el valor de esas condiciones favorables que uno tiene y puede recibir las bendiciones de meditar en eso. A esto se le llama el entrenamiento considerado los 4 pensamientos que giran la mente hacia el Dharma, o forma parte de esa práctica. Oh, that is a practice. When we practice, until you really realizing from your heart, as soon as you say precious life, immediately you can immediately meditate, immediately very clear visualization, immediately remember that all the time, Oh, so that is that. Well done. It's not like it's very important to count a number as an education, right? When we go to school, because I went to the school, then they will ask you in the exam, what is at leisure? Then you have to write down in a paper, all the right spelling, everything. If you wrong spelling, your number is gone. Y entonces, fíjense ustedes que esto es muy relevante. Este entrenamiento es una práctica que deberíamos hacer todos los días, sentarnos y enumerar estas 8 condiciones y luego recordarlas. Y entonces, en ese momento, cuando las reconoces, estas 8 condiciones, tú dices, tengo una vida humana preciosa. Y eso tiene que llegarte al corazón. Tiene que salir de tu corazón el reconocimiento de que tienes estas 8 libertades. Y de esta forma, ese conocimiento se va a convertir en una buena base. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela, a nosotros nos pedían que escribiéramos en el papel estas 8 condiciones. Teníamos que escribirlas y además escribirlas correctamente sin ningún error gramatical, porque si no, entonces perdíamos nuestra nota. Okay, now here, Zapadu Rinpoche is giving one story about in India and Tibet, okay? Y ahora voy a compartir con ustedes una historia que comparte Patrul Rinpoche sobre algo que ocurrió entre la India y el Tíbet. Oh, there was one Indian great master, his name is called the Smriti Janas, his name was. No? Había un gran maestro indio llamado Smriti Jana. Oh,
So Mirtijana was actually what happened was he went to Tibet. Y lo que ocurrió fue que Smirtillana en un momento decidió ir al Tíbet. Then what happened was the reason why he went to Tibet because his mother passed away for a while ago. So mother was reborn into Tibet as a story says, as a frog, right? As a frog. So he wants to liberate that frog to meet that frog. So then that's why he went to the Tibet. La historia cuenta que Smirtillana decidió ir al Tíbet porque su madre había fallecido y él pues entendió que ya había renacido como una rana en el Tíbet y él quería ir a encontrar esta rana en el lugar donde se encontraba esa rana y luego liberar a esa rana de esa condición. Oh, the frog was reborn into Tibet, somebody's house that's underneath there. So he was asking to see that frog because Smirtijana was a very highly qualified master, one of the best during that time, his time, best scholar person in India, in the Nalanda University or Takshashila, or the university in India in Buddhism, you know. Y Smirtillana era realmente un maestro muy realizado, con un gran nivel de realización. Y él pudo visualizar o observar que esta rana había renacido en una casa, debajo del piso de una casa, en un lugar en el Tíbet. Entonces, Smirtillana, que era un erudito, un gran maestro, que estaba en la Universidad de Nalanda, una de las grandes universidades budistas de esa época, decidió hacer el viaje hasta el Tíbet. So then he was at that family, he did like a kind of, how to say, house cleaning, house to take care, you know, inside the house, you need to clean and, you know, all this. In a nomad in Tibet, you have not like you clean right now. You have to clean all these cow dungs and clean those things I has to do. Y Smirtillana fue a encontrar esta familia y esta familia, cuando él llegó al hogar de esa familia se encontraba haciendo labores de limpieza. Y ustedes entenderán que esta familia era una familia nómada y la labor de limpieza que ellos hacen no se parece a la que hacemos nosotros. Ellos estaban limpiando profusamente todos sus utensilios y los calderos y todo lo que usaban para cocinar. But somehow, nobody Tibetan knew him. He was great scholar and great practitioner, very realizing being. Nobody knows him, you know. Pero recuerden, él estaba en el Tíbet y en el Tíbet nadie lo conocía, nadie sabía que él era un gran erudito y que era un gran practicante realizado. No tenían idea de quién era. So then somehow, some other reason, then somehow Jana was kind of also not speaking Tibetan either sometimes, you know, there was kind of other issues there too. Y el otro problema que tenía era la comunicación, porque Smirtillana no sabía hablar tibetano. Oh, so the beginning, all the Dharma starting, whatever it is, the language is so important. The translators are so kind in the past. Everything in Tibet available, the Buddha Dharma, is all the translators are translated. Okay, no matter how much we say it, anybody says, I'm great master and such, nobody did anything, okay? That's the period, the beginning time. Everything did the great scholars or translators. They translated into Tibet. They started teaching, so that's why the available happens, the Dharma available. ¿No? Y sobre esto hay que decir, ¿no? Que la enseñanza del Dharma no depende realmente de los grandes maestros, depende de los escolares y depende de los traductores. Y es debido a estos traductores y a estos escolares que transcribieron las enseñanzas y luego las tradujeron, que las enseñanzas fueron disponibles y se pudieron llegar a otros lugares.
sin la compasión, sin la gentileza y sin la diligencia de esos escolares y de esos traductores, el Dharma no estaría disponible para ninguno de nosotros. Miren lo que ocurrió, el Dharma desapareció en algunos lugares, pero afortunadamente los traductores pudieron llevar el Dharma al Tíbet, entonces en el Tíbet fue preservado. Y esto es algo que hay que reconocer, la compasión de esos traductores. Oh, somehow Simrittijana passed away in Tibet. Y lo que ocurrió es que durante ese viaje Smrtiyana de hecho falleció estando en el Tíbet. So then sometimes at that time, the great master Atisha came to Tibet. They invited, Atisha actually invited by the great king in Tibet, okay? Y luego, un poco más adelante en esta historia, el gran maestro Atisha fue invitado por el rey del Tíbet a enseñar el Dharma en el Tíbet. So then Atisha asked when he arrived in Tibet, because Atisha has well-known, knowing him, Simrittijana who was, he says, there's some great master called the Simrittijana went to Tibet, where he is, Atisha was kind of wondering where he is, Cuando Atisha llegó al Tíbet, comenzó a indagar, porque él tenía conocimiento de que Smrtiyana había ido al Tíbet. Entonces comenzó a indagar dónde se encontraba Smrtiyana. Tenía ganas de saber su paradero. But then somebody told Atisha, there was one name in Smrtijana, stay in one family a long time, many years, many years actually. And then finally he, what he needed to do, his job is done. After that, then the Tibetans let him work whole day, whole day working there, the family, nobody anything asked, any teaching, nobody anything else. He passed away. Y lo que ocurrió cuando Atisha comenzó a preguntar, finalmente encontró a alguien que le dijo, sí, supimos de un hombre llamado Smrtiyana que estuvo aquí muchos años trabajando con una familia y él estuvo allí haciendo un trabajo muy duro, trabajó con ellos y finalmente falleció estando con ellos. Pero evidentemente esas personas no sabían quién era Smrtiyana, ni que era un gran erudito, ni un maestro realizado. Oh, so then the Atisha was so immediately, Atisha heard that, the stories, what they did. Atisha was so sad and joined two hand in his crown chakra, joined the hand and saying, Simrittijana, It's so sad. Atisha was so sad and Atisha was really crying. It is really sad. You people Tibetan have no good merit at all. You are stupid. That's what I said. Y cuando Atisha escuchó lo que le había pasado a Smrtiyana, sintió una profunda tristeza. Se conmovió y se llevó las manos a la coronilla y luego dijo, rogando o suplicando a Smrtiyana, enviándole sus oraciones, dijo, ustedes tibetanos, qué tontos, qué estúpidos son, no tienen idea de lo que han hecho, de cómo ignoraron quién era Smrtiyana. Oh, so Atisha was so unhappy and sad. Then Atisha's crying. Then Atisha says, you are so unlucky people, So Atisha Simrittijana is one of the best scholar and the best realizing being in the Nalanda in the India University. Atisha was very well known too, but he was much better than that. So you're so sad. That happens a lot, Tibetans did not respect, have no idea, who was, because maybe Simrittijana was a very simple person, That happens and still right now. Nowadays we do too. When there comes a nice, just gentle people, then we don't care about, and we just fancy, fancy clothing, fancy, centers, fancy the car and the fancy stuff. Then we think about, it's a very fancy name, we call His Holiness and His Eminence and his, whatever we call the venerable, whatever they call. Then we think about very special, It's all the, that means whatever. No educated people, that shows the uneducated people. Tibetan was like that.
so sad. Atisha was so sad. Atisha says, we lost so much loss, you know. There's no one else Smriti Jana like in India at that time. Then too late. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Atisha quedó profundamente afectado por la muerte de Smriti-Jana y dijo, ustedes, tibetanos, no tienen idea, no tienen el mérito suficiente para poder reconocer quién fue Smriti-Jana. No tienen ningún tipo de educación y por lo tanto no pueden valorar la importancia de alguien como Smriti-Jana. Smriti-Jana fue un gran maestro erudito, uno de los mejores de Nalanda, y realmente su pérdida es irrecuperable, porque aunque yo pueda ser alguien bueno, Smriti-Jana era mucho mejor que yo. Entonces es una pérdida irrecuperable y ahora es demasiado tarde para valorarlo. Entonces la Magursan dice, y eso es lo mismo que ocurre hoy día, las personas no tienen idea, no saben quiénes son realmente los verdaderos practicantes y lo único que hacen es reconocer las apariencias y ven un carro lujoso, ven un centro lujoso, ven a un maestro con un nombre lujoso, como decir su santidad o su eminencia o el sagrado esto o aquello. Entonces piensan que esas personas son realmente importantes, pero realmente no es así. Las personas más importantes son las personas que tienen el conocimiento y la práctica, y esas personas usualmente no son reconocidas. Y Smriti-Jana fue uno de esos, un maestro realizado con un increíble nivel de erudición, pero las personas cuando no tienen educación, cuando no saben, actúan de esta forma, solo valoran las apariencias y no entienden realmente el valor de los eruditos y de los escolares y de los verdaderos practicantes. Oh, yeah. Gorma yuja benjidi nima. Chunze me va jasun da de chiro madonna se va me balonda jeten baran chula mele. Shu yansen de ne ma shevala. Okay, so now here one thing, or maybe one more word. The Zapari Rinpoche says here, message is so important here. Temba nejarani, temba gorma juna, penen jidin to nima shanja milon peni chuze me ba ham jasun to chije rangi matona komba mise wadan travel londo temba ranjuna millions. Okay, Zapari Rinpoche said here, even though teachings are available, even that's not enough. If oneself is not entering into the path of the Dharma, that does not help. Entonces, la Magursan quiere compartir aquí las palabras finales de Patrul Rinpoche sobre esto. Dice, aun cuando el Dharma esté presente y aun cuando haya maestros presentes, si no tenemos interés en aprender, entonces no hay nada que hacer. Esto no va a ocurrir de forma espontánea. Tiene que haber el interés de los estudiantes en estudiar y practicar el Dharma. So it's like this, somebody very thirsty, giving here example, somebody very thirsty, going too close to the ocean, and then what? Just sitting on a ocean, then that does not helpful in order to dispel the thirsty, right? You have to drink the water. So likewise, once you're entering into the Dharma, it's not enough. We have to practice, study. Well, that's all we need to do. Study, contemplation, meditation. All these three jobs is always there. Entonces, las personas son como alguien que tiene mucha sed y va frente a un lago o un río y se sientan a contemplar el agua y no beben. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes sed, tienes que beber el agua, tienes que hacer el esfuerzo de beber el agua. Y esto se refiere a que en cuanto a las enseñanzas, si no las practicas, si no las estudias, es como alguien que tiene sed, tiene agua frente a sí y no la bebe. Nosotros debemos hacer el esfuerzo y beber el agua aquí se refiere a estudiar, contemplar, reflexionar, meditar sobre las enseñanzas. Esto significa beber el agua del Dharma.
Oh, Shubati, it's in the name, doing us over Shiva. Chetam, the Chimang is over the job of Chiji. Lam Shiva is on Major, did the send the Togus, our children, did the Chimbalam, the Jinta after the Neva. Tambala Shuja, Major Chuchi, Java, the Goa Tadal. Nimbo of a shin, the Tabil under the Neva Goshon. Lam Nasin, Tamba Goshu, Tamba should give a shin, Mazana, the Mepin test. Okay, now we can stop here. We have to next meditation. Then there is one more. Zapati was telling us the stories. There's some kind of, so we'll talk next week. Okay. Y vamos a dar una palabra final para terminar este capítulo donde Patrón Rinpoche nos comparte algunas historias. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase porque tenemos ahora práctica de meditación. Oh, the most important part here, Zapati Rinpoche's message is about in our society. Sometimes we are so attached to the fancy things, which is looking outside, so fancy that we are attached to that, Then we think about these wonderful things there. No, Dharma doesn't work that way, okay? Ordinary works that way. That's okay, it's nothing wrong. You can have all the fancy things as long as you want. As long as you have money, it's okay. But Dharma doesn't work. Dharma as a teacher like me, like anybody, is not like looking outside. Always ask them, him or she, teaching. Then we'll know the person is qualified or not. Otherwise, we don't know. How much you read in the Facebook says, oh, advertising wonderful things there. Oh, such as such. These days is actually it's a lot of lying. The truth is. Entonces el consejo final de Patrón Rinpoche sobre esto es que el Dharma y los asuntos mundanos son opuestos. ¿Qué quiere decir? Que en los asuntos ordinarios, mundanos, sí funciona tener cosas y apegarse a estos bienes materiales y lujosos, pero en la práctica del Dharma no es así. En la práctica del Dharma nosotros no sabemos realmente quién es un practicante realizado, no sabemos quién es un maestro calificado. Y la única manera de saberlo es estudiando, practicando y luego cuestionando al maestro, preguntándole, haciéndole requerimientos. Y a través de esta experiencia podemos determinar si un maestro está calificado o no. Pero ¿qué hacen las personas? Las personas hacen lo opuesto. Llevan la visión mundana y ordinaria al Dharma. Entonces ven a un maestro que viste ropas muy finas o cobra muy caro los cursos o tiene un carro muy lujoso o un centro muy lujoso y piensan, este debe ser un maestro maravilloso. Pero realmente el Dharma no funciona de esa forma. Los verdaderos practicantes son personas muy simples, muy humildes y todas sus grandes cualidades normalmente las llevan ocultas. Entonces el Dharma es de esta forma. Quizás en el mundo ordinario funcione de otra manera, pero en el mundo del Dharma no es así. There are many things to say. One of the great masters in the Sakyapa lineage, Sajja Pandita says, until you ask somebody, like a teacher, so until you asking, then you will know. Until you don't know, you never ask questions and never ask teaching. The person he or she teaches us, then we know this person is really good, qualified or not. Like Sapandita says, like for example, Sapandita says, how do you know this is good? The drum is wonderful. When you look at a nice drum, looks like a nice drum, you don't know that. Just looking nice drum looks like it. Until you hit the drum, you play the drum, the sound will go better. All sound is very good. You can say this drum is very good, It makes a really good, wonderful sound until you hit it. So likewise, it's very, very good advice. Sajja Pandita, very, very popular devotees, Y como un comentario final, les voy a compartir un comentario de Sakya Pandita. Sakya Pandita era uno de los grandes maestros de la tradición Sakya. Y él decía, ¿cómo reconocer a un practicante o un maestro calificado? La única forma es cuestionarlo.
Pero si el estudiante no estudia y no tiene conocimiento, no sabe qué preguntas hacer, no sabe cuál pregunta es apropiada, no sabe dónde enfocarse. Pero si un estudiante tiene conocimiento, sabe cómo cuestionar al maestro y qué preguntarle. Y una vez que cuestiona al maestro y obtiene una respuesta del maestro, entonces puede decidir, ese es un maestro auténtico, es un maestro calificado. Y aquí el ejemplo es como un tambor. Si uno tiene un tambor y que uno quiere saber si ese es un buen tambor, uno tiene que golpear el tambor. Y a través de oír el sonido del tambor, tú reconoces si es un buen tambor. Lo mismo ocurre con los maestros. Si tú no los cuestionas, si no haces las preguntas apropiadas, si no estudias, entonces no tienes manera de diferenciar un maestro auténtico de un maestro que es básicamente alguien que finge ser un maestro. Okay, please now say short dedication prayer. Vamos a hacer una dedicación corta, por favor. Bodhicitta, la preciosa e iluminada mente en donde no ha nacido surja, que en donde ha nacido no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Changchu Senchu Rinpoche Ma Kye Pam Kejuriti Kye Ka Nyam Ka Me Karyam Gone Bundu Pewaretu. Okay, thank you everybody. Thank you so good too. Muy bien, antes de que se vayan, I wish to invite people to join to Power Retreat. Yeah, please say a few words. Yeah. Ahora estamos terminando nuestra sesión. Muchas gracias a todos los que participaron. Quisiera recordarles que el registro para el retiro de POWA la semana que viene ya está abierto. Así que por favor comuníquense con Yesenia, cualquier condición, cualquier situación, háganos saber. Y recuerden no esperar el último día para registrarse. Tenemos el registro abierto y les voy a compartir la información muy pronto. Muchas gracias. Nos vamos a meditar con la Malá en la otra sala. Ok, la Malá, thank you. Gracias. Gracias, muchas gracias. Oye, ya no sé más. Mano balayan, no sé, 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 no sé,